juntos, ¿verdad? Los jóvenes más felices del mundo. Una agrupación que participábamos juntos y tuvimos de gira misionera por muchos lugares y levantando iglesias, haciendo obra misionera. Bendito sea el Señor. Fueron años muy lindos que perduran en el recuerdo. Pues bien, hermanos, a manera de introducción, cuando la iglesia experimente la presencia de la Shekinah en el lugar santísimo, ocurrirán cambios dramáticos en el comportamiento individual y corporativo de la iglesia. La iglesia va a asimilar hábitos y costumbres justo como el Señor se lo transmitió a su pueblo, y el remanente va a vivir a la altura de lo que Dios espera de este pueblo en esta etapa última y definitoria de la humanidad. Cuando esto ocurra, cuando la iglesia individualmente y corporativamente pueda asimilar el concepto del lugar santísimo, la iglesia, atención a lo que voy a decir ahora, ojalá no lastimar a nadie. Cuando esta experiencia del lugar santísimo ocurra, la iglesia va a asimilar la reforma pro salud. Bueno, qué bueno que sonaron algunos amenes. Yo sé que cuando se nos trata del apetito y de los gustos, esto no es precisamente el mensaje más popular. Testimonios para los ministros, página 114. Y para esa cita yo voy a bajar un poquito aquí para que ustedes la escuchen bien. El pueblo de Dios que no asimile la reforma pro salud no podrá entender el mensaje profético. Testimonio para los ministros, página 114. Porque el esfuerzo que se requiere para cavar profundo y entender las escenas que se están desarrollando no lo podrá hacer un cuerpo que no esté obedeciendo las leyes de la salud. Y violar las leyes de la salud es lo mismo que violar los mandamientos, consejos sobre el régimen alimenticio, varias citas. No le menciono una página porque son varias citas. Es lo mismo que violar los 10 mandamientos. Y ustedes saben que la gente dice: ah, no, pero es que Jesús comió carne, Jesús comió pescado. Sí, pero si usted usa el argumento de que Jesús comió pescado, yo le voy a dar un argumento más fuerte, porque ese no es tan contundente. Yo le voy a dar uno más poderoso para que usted lo use. Los sumos sacerdotes comían bueyes y comían vacas. Si usted quiere un argumento más fuerte, sí, es todavía más poderoso. Ahora entiende, hermano querido, lo siguiente: cada dispensación o temporada o época, a través de cómo Dios ha dirigido su pueblo, ha tenido su luz y su verdad particular. Y cada etapa o cada departamento del santuario tenía también una alimentación. Le podemos citar, por ejemplo, lo que ya les dije. En el atrio donde estaba el altar de sacrificio, allí algunos de los tipos de sacrificios, los sacerdotes, los levitas y hasta el penitente en algunos casos debían comer la carne de los animales sacrificados. O sea, comían carne. Así es que en el atrio había algún tipo de alimento. ¿Sí o no? Sí, había un tipo de alimento. Ahora yo les pregunto, ¿y en el lugar santo había algún tipo de alimento? También había la mesa de la proposición, donde estaban 2 hileras de panes de 6 que representaban las 12 tribus. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién elaboraba o cocinaba esos panes de la mesa de la proposición? ¿Quién los cocinaba? Los levitas. Okay. ¿Eran cambiados esos panes periódicamente? Cada semana, específicamente los sábados. Si no, se corroía. Así es que debían ser cambiados. Muy bien. ¿Cuál alimento pareciera ser más saludable? ¿El pan de la proposición del lugar santo o los animales que debían ser consumidos en el atrio en alguno de los sacrificios que se realizaban? Los panes. Muy bien. Crucemos detrás del velo y llegamos al lugar santísimo. ¿Hay en el lugar santísimo algún tipo de alimento? Estaba
El maná o pan del cielo. Les pregunto, ¿quién elaboraba ese pan? Dios. ¿Se corroía ese pan? No. Bueno, el del desierto se corroía si lo guardaban de un día para otro. No ocurría lo mismo si era conservado de viernes para sábado. Ahora bien, el maná que se guardó como muestra en un cofre y puesto en el arca, tapado como un propiciatorio, donde no tenía ningún tipo de ventilación, no había oxígeno, estaba totalmente cubierto, pasaban días y días, meses y años, y conservaba su frescura. Ese era el pan del cielo. Y yo les dije esta mañana que hay 3 departamentos que pertenecían al Israel antiguo, y la iglesia que estuvo esta mañana me responde que esos 3 departamentos son: número 1, campamento; número 2, el santo, el atrio; número 3, lugar santo. ¿Y qué departamento le corresponde al Israel espiritual de hoy? Entonces, ¿cuál es nuestro alimento en el lugar santísimo? El pan de Dios. Y allí está la reforma pro salud. Por eso es que la sierva de Dios dice: si hubo un tiempo en que fue seguro comer carne, ya no lo es más, porque las dispensaciones han cambiado con el tiempo, y usted debe ubicarse de acuerdo al lugar que le corresponde, a la dispensación a la cual usted le corresponde. A usted no le corresponde el atrio, así que olvídese de ese tipo de comestible. A usted le corresponde el lugar santísimo, que es el alimento que Dios ha prescrito. Y si usted quiere saber cuál es el alimento que Dios ha prescrito, tiene que ir entonces a los orígenes, al libro de los orígenes, Génesis, y encontrar Génesis 1:29, y va a saber cuál es la dieta de Dios. Y vas a ver también la reglamentación de lo que es la combinación de los alimentos y cómo deben consumirse. Así es que la reforma pro salud es un elemento básico, además de que dice que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y obviamente usted no puede pretender que el mensaje global continúe faltándole un brazo. Y algunos han dicho, bueno, pero eso es tan esencial o tan importante. Hermanos, todo el consejo de Dios debe ser obedecido. El pueblo de Dios de los últimos días vivirá a la altura de la luz recibida, y el pueblo que espera ser trasladado y sellado va a vivir reforma pro salud. En todos los aspectos, y va a hacer progresos serios en ese orden. Simplemente porque nunca me gusta ir a los lugares, no me gusta ir a los lugares y predicar el mensaje del tercer ángel sin dejar por lo menos una cuña de lo que tiene que ver con el mensaje de la reforma pro salud, porque sencillamente son inseparables. Ahora yo les voy a pedir que utilicemos nuestras Biblias como lo hicimos esta mañana, y vamos a mirar un texto bíblico o unos textos bíblicos como introducción. Les advierto que el mensaje o los mensajes de esta tarde, que vamos a dar un recesito y después vamos a entrar en lo que es el estudio de la agenda de la ONU y del Vaticano conjunta para los próximos meses, hermanos. Tengo toda la documentación, la van a ver en PowerPoint. Esto es sencillamente asombroso y ustedes van a participar de ello. Pero yo quisiera, por lo menos de introducción, que nosotros pudiéramos fijarnos en el texto de Jeremías, que se encuentra en el capítulo número 6. Y de Jeremías, capítulo número 6, vamos a leer versículos 16 en adelante. Profeta Jeremías, capítulo número 6, los versículos 16 y siguientes. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, dijo el pueblo, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, mensajeros, predicadores, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Y qué dijo el pueblo? No vamos a escuchar eso, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, y el fruto
de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi ley. Favor fijarse, hermanos, en el logo que yo tengo detrás de mí. En mis presentaciones, ese es el logo que yo utilizo. El logo adventista clásico. El logo de los 3 ángeles. El que implica la predicación del mensaje en todo el globo. Ay, ¿por qué usted no usa de las 3 llamitas y que se ha modificado? Sencillamente, lo puedo decir sin que se ruborice nadie aquí. Dígalo. Porque es un logo ecuménico. Y todas las denominaciones ecuménicas tienen en alguna forma alguna conexión con ese logo. Y fue cambiado precisamente, tengo la documentación que vamos a compartir más adelante, debido a la gran infiltración que en este pueblo al cual Dios le dotó con un mensaje particular para que tuviera misión, mensaje, habiendo tenido ya su origen en las profecías y un destino, pudiera estar identificado justamente como el Señor lo había asignado. La misión de la iglesia es proclamar a todo el mundo el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra misión es más importante que esa, y nada debe desviar nuestra atención de este cometido. Me sé la cita de memoria, pero no es mía, es autoría de Elena White, y la tiene regada por muchísimos libros, y la puedo compartir también la cita porque la tengo en un folleto por aquí. Así es que deben saber ustedes que en los años 70, ustedes pueden documentar esto en diferentes fuentes, existió un señor que eventualmente fue envenenado, llamado Alberto Rivera. Alberto Rivera fue un ex sacerdote jesuita, y él fue a los seminarios católicos y se formó como católico. Y debo decir antes aquí como un paréntesis, hermanos queridos, la iglesia católica está llena de gente buena, a la cual tenemos que rescatar. El mensaje nuestro no es condena a los individuos, entiéndalo, no es condena a los individuos, es una alerta en contra de sistemas apóstatas, no de caracteres de las personas. Usted no es quien para juzgar las vidas o los caracteres de nadie. Llámese papa, llámese obispo, llámese pastor, nadie. Usted no puede juzgar la individualidad ni el corazón en lo particular. Pero los sistemas de error hay que denunciarlos, porque la Biblia dice en Efesios: no consintáis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Y Isaías 58:1 me dice: alza tu voz como trompeta. ¿Qué más dice? Y anuncia a la casa de Israel su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y clama a voz en cuello, comienza diciendo el texto. Y alza tu voz como trompeta. No me dice alza tu voz como una flautita o como un pitito. Saben que la trompeta emite los decibeles más altos. Decibeles es la escala en la cual se mide el sonido. Así como, por ejemplo, la escala Fahrenheit o centígrados Celsius para medir la temperatura, o también los huracanes se miden también por escala, los terremotos por la escala Richter. Son los mecanismos de medición de intensidad de un fenómeno. El sonido se calcula por decibeles, y dícese que la trompeta es de lo que más altos decibeles emite al producir la emanación de sus sonidos. Así es que como una trompeta debemos alzar nuestra voz. Otra cosa, hermanos, que debemos ratificar aquí, les vuelvo a decir: el mensaje nunca es contra la persona, los caracteres de las personas o los individuos. Es denuncia a los sistemas de error que la Biblia denuncia desde el principio. Porque en Génesis 3:15 me dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Se le dice a Satanás, que es la serpiente. Ay de aquel creyente que no tenga enemistad contra la serpiente. Porque es una profecía que se iba a cumplir en los hijos fieles.
Hermanos, los hijos fieles, los creyentes, los cristianos, tendríamos enemistad con la serpiente. Van a tener enemistad. La simiente de la serpiente y la simiente que emana de Cristo Jesús, su iglesia, enemistad. Si eso no ocurre, preocúpese. Y la Biblia le llama al sistema de error, lo denuncia de diferentes maneras. A los sistemas de error, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Por ser tan crueles, déspotas, perseguidores, alejados de toda posibilidad de moral y sensibilidad. A los sistemas de error, no yo, sino la Biblia, les llama bestias. ¿O no? Así es que la Biblia le llama a los sistemas, a los imperios, a los gobiernos bestias. Eso no es inventado por nosotros. Eso está en Daniel, que así es que la Biblia los identifica. Y algunas de ellas bestias horribles. Al dragón mismo le llama, a Satanás mismo le llama el dragón. Y la Biblia dice también que este sistema es identificado en Daniel 11, por ejemplo. Lo identifica como el rey del norte, asemejándose a los reyes de allá de Babilonia, que estaba en la parte norte. También cuando usted va a los Tesalonicenses, capítulo 4, y en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía de los últimos días. Pero cuando usted llega a Apocalipsis 13, otra vez Juan el teólogo lo identifica como bestias. Y cuando va a Apocalipsis 17, me lo identifica como mujer ramera. Mujer ramera que está sobre el sistema de gobierno del mundo, identificado como bestias en conjunto que tienen un mismo propósito o una misma intención. Ahora, ¿para dónde va una bestia? ¿Para donde quiera ir o para donde el jinete la lleve? Obviamente. ¿Y quién está sobre la bestia? Una mujer que la Biblia identifica como mujer desleal, impura o ramera. Y en Apocalipsis 18, el mismo sistema me lo identifica con el nombre de Babilonia la Grande. Y cuando usted sigue las epístolas de segunda de Juan y tercera de Juan, al mismo sistema se me lo identifica con el término de anticristo. O sea, es la Biblia la que está claramente denunciando los sistemas. Es por eso que nosotros no podemos trazar nuestro mensaje basado en individuos, sino en contra de doctrinas espurias, que es el vino de Babilonia, que ha contaminado con su vino fermentado a todas las naciones de la tierra. Porque gran parte de los verdaderos hijos de Dios todavía forman parte de las iglesias que están en Babilonia. Hay cantidad de gente buena en la iglesia católica que debe oír el mensaje y venir a los pies de Cristo Jesús. Hay cantidad de gente buena que está en las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, bautistas, luteranas, que cuando escuchen la verdad de la Biblia van a decir: estaba engañado, Señor, tu santa ley está vigente. Y cuando escuchen lo que es la marca de la bestia y entiendan de verdad el concepto de lo que es el sello de Dios, se van a identificar por la verdad y van a venir a abrazar la verdad que nosotros por tantos años hemos descuidado. Y esa gente, hermano, sí lo va a coger en serio. ¿Y saben cómo le dice la Biblia? Los obreros de la 11ª hora. Y ocuparán el lugar que mucha gente que hoy está ocupando bancos, pero viviendo una vida duple, una vida amarillenta, decadente, en su momento van a abandonar las filas. Pero las filas diezmadas, la profecía dice, serán ocupadas por esa gente sincera que está en esas denominaciones. Por eso, la Biblia, cuando habla de las personas o los creyentes que están en Babilonia, le dice: salid de ella. ¿Y qué término emplea? Pueblo mío. ¿Cómo que pueblo mío están en Babilonia? Sí, porque Dios los ama y sabe que son sinceros, pero están engañados. Y van a venir, y el Señor nos considera su pueblo. Pues les hablaba de Alberto Rivera. Y la historia dice que este caballero, después de ser jesuita por muchos años y ejercer como sacerdote, pues se dio cuenta de la verdad bíblica y del gran engaño que había allí. Y decidió romper con el sistema. Y eventualmente, después de un acto muy traumático, finalmente logró desprenderse, lo cual no es fácil. Y abrazó la fe evangélica. De hecho, Alberto Rivera nunca fue adventista. Hasta donde yo sé, Alberto Rivera nunca guardó el sábado.
y se convirtió en un predicador pentecostal. Pero es interesante ver sus temas, sus mensajes que están por ahí en YouTube todavía. Obviamente después del mismo Vaticano, él estaba en un restaurante y se las arregló porque tiene tentáculos en todas partes, y le pusieron en una comida que estaba comiendo él en un restaurante en la calle un veneno y cayó fulminado Alberto Rivera. ¿Saben qué? En uno de sus mensajes a él le preguntan, y eso está también en las documentado, ustedes lo pueden mirar en las redes, está en internet, está en YouTube. Le preguntan, pero ¿cómo se hacían los jesuitas? Porque no simplemente era sacerdote católico, pertenecía a la orden de Jesús, los jesuitas. ¿Cómo hacían ustedes? Él dice, sencillamente infiltrábamos las iglesias protestantes porque nuestra intención era sencillamente destruirla. Oh, quiere decir entonces que ustedes infiltraron las iglesias. Dice Alberto Rivera, todas. Pero ¿cómo? ¿Cuáles todas? ¿Cuáles de ellas? Dice, la primera iglesia infiltrada fue la iglesia adventista del séptimo día. Después siguieron los bautistas, después los metodistas, pero la primera que él menciona son los adventistas del séptimo día. El primer blanco de los jesuitas fue esa, y la penetramos. ¿Y de qué manera? Hermanos, les voy a hacer una historia después que leamos este texto de Judas, el libro de Judas, el hermano del Señor, no Judas el Iscariote. Y en el versículo número 4 tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículo 4 de Judas. Es un librito corto antes de Apocalipsis, y esto es lo que dice allí la palabra inspirada. Porque algunos hombres, parece que algunos están buscando, ok, el versículo 4, la cartita de Judas. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice su Biblia? La mía tiene un término. Encubiertamente. Vayas notando, eso lo dice la Biblia. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no lo manifiestan porque están encubiertos. La Biblia me lo había dicho, pero no es el único texto que habla de personas encubiertas infiltrándose en el pueblo de Dios. Miren en lo que dice el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, y precisamente versículo 20 también. Parece que en este texto hay mucha luz porque es 20:20. Igual que Segunda de Crónicas 20:20. ¿Saben qué dice Segunda de Crónicas 20:20? Creed a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas, a sus profetas, y seréis prosperados. Así es que el de más luz en el Antiguo Testamento es ese. A lo mejor este es en el Nuevo. Pero dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Se hacían pasar por miembros de la iglesia y que eran miembros muy activos. Lo que decía Alberto Rivera cuando después de decir, la primera iglesia infiltrada fueron los adventistas del séptimo día. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacían? Desde pequeñitos lo adoctrinábamos, jovencitos, y entraban a la iglesia, a las actividades de la iglesia, eran de la sociedad de jóvenes. Le cubríamos sus estudios para que fueran al college, a la universidad. Se graduaban de pastores, secretarias, ayudantes, tesoreros, y eran jóvenes muy brillantes y destacados, y fueron ocupando posiciones y escalando alturas hasta llegar a ser pastores de distrito, coordinadores de área, directores de hospitales, médicos, secretarias, tesoreros, presidentes de unión, presidentes de división, y hasta en la conferencia general los hemos puesto. Eso es lo que dice Alberto Rivera. Ahora, yo tengo un poquito más de documentación más adelante, pero sigamos en la Biblia con este siguiente pasaje. Lo que estoy diciendo para que no se me sorprendan, con las cosas que estamos viendo y las que seguiremos viendo en los próximos días, en los próximos meses, más adelante.
Miren este otro texto, mis amados. Hechos capítulo 20. Y la palabra de Dios tiene tanto que decirnos al respecto. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos 20, versículos 28 hasta el 30. Esto es lo que dice la palabra, citamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, que es lo mismo que pastor, que es lo mismo que ancianos en el lenguaje del Nuevo Testamento, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten que es de la iglesia verdadera que está hablando. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, esa iglesia verdadera que Jesús fundó, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, no le asombraron, la Biblia lo había dicho, lo había profetizado. En la iglesia de Dios, que es el blanco principal del enemigo, de alguna forma se iban a introducir elementos disociadores, notas discordantes, con el objetivo de crear confusión y de introducir la cizaña. Así es que mucha cuenta con eso. Ustedes saben, ahora por ejemplo estamos escuchando que hay una teología variada que se llama la New Theology, la nueva teología. Estamos hablando de spiritual formation, formación espiritual. Estamos oyendo hablar de iglesias emergentes, ese es otro término. Estamos escuchando hablar de PNL, programación neurolingüística. Estamos oyendo hablar de evolución teísta, que dice, bueno, Dios existe, es verdad, pero ha permitido la evolución y Él simplemente fue un espectador y dejó que las cosas pasen. Bueno, está bien que el Papa dijera eso, porque lo dice a cada rato, lo ha dicho varias veces, pero que todos esos conceptos estén dentro de nuestra comunidad de creyentes. ¿Ustedes recuerdan cuánto hará un año, más o menos, tal vez el año pasado al principio, nos vino un folleto de escuela sabática sobre la creación? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes saben por qué se envió ese folleto en la conferencia general? Por la preocupación de algunos hombres de Dios, por el hecho de que muchos pastores están enseñando la teología de la evolución teísta, pero la están enseñando en las universidades nuestras, donde se forman los ministros y obreros que luego vienen a las congregaciones a enseñar y a predicar. ¿Cómo puede ser? Yo les voy a decir por qué se ha introducido tanta herejía, tanto mensaje de poca valía y de poca calidad. Y les voy a decir ahora también por qué el mensaje adventista no acaba de despegar y no acabamos de entrar detrás del velo al lugar santísimo para confrontarnos con el mensaje de los tres ángeles, la razón de ser de la existencia de la iglesia por la cual fue fundada. La razón hay que rastrearla a la década de los 60. En la década de los 60, escuchen bien esta historia, nuestros colegios, nuestras universidades estuvieron amenazadas con ser cerradas por el sistema educativo federal de esta nación, los Estados Unidos. El argumento por el cual se iban a cerrar nuestras universidades era porque decía el sistema educativo norteamericano que los docentes, el personal docente, los profesores, no tenían la suficiente calidad o el suficiente nivel para expedir títulos universitarios. O sea, no hay suficiente calidad en el profesorado. De hecho, decía el Comité de Evaluación de la Educación Federal aquí en los Estados Unidos, los colegios y las universidades adventistas no tienen suficientes doctores, o sea, graduados que tengan PH, como le llaman aquí. Por lo tanto, no están calificados para emitir títulos. Así es que si en un periodo breve
La iglesia no se pone updated, no se pone actualizada en cuanto a su personal docente. Los centros académicos adventistas van a ser cerrados. Y eso hubiera sido una gran pérdida. Porque nosotros no escuchamos el consejo de Dios que la educación debía ser basada en la Biblia. Y queríamos competir, lamentablemente, con la educación secular. Como hemos querido competir en la medicina, donde la sierva de Dios dijo: tengan sanatorios y curen a los enfermos, presentándoles la palabra de Dios y los remedios naturales. Y nos hemos querido equiparar a los hospitales, y en lugar de sanatorios hemos hecho hospitales. Hemos desoído todo el consejo de Dios. Igual que también con respecto a dónde debemos ubicar nuestros centros académicos, dónde deben vivir las familias cristianas. Y todo lo hemos desoído, hermano, como buenos israelitas. Lo hemos desoído todo. Pero volviendo a la historia de la educación, ¿cómo resolvió el sistema, nuestra organización, el problema de que nos iban a cerrar los centros superiores por no tener suficientes profesores con nivel de PhD o doctorado? ¿Saben cómo lo resolvió? Importando profesores de los bautistas, de los metodistas, de la iglesia católica, que ya tenían su PhD, ya eran doctores. Recuerden la larga data de la iglesia protestante. Y trajeron una inmensidad de profesores a enseñar a nuestras aulas. Pero también tomaron a una gran cantidad de pastores y los mandaron a estudiar a esos centros para capacitarse. Aparentemente eso salvó la situación, porque cuando la comisión evaluadora vino al sistema adventista, la organización, y les dijo: a ver, muéstreme la nómina de personal docente, la iglesia de manera oronda les dijo: no, estamos bien. Mira este cuadro de profesores, fulano, 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 todos PhD, maestría, PhD, todos tenían doctorado y estudios avanzados. El único problema es que ninguno era adventista. Y la iglesia pasó el test y pudo entonces seguir funcionando. Aparentemente fue un logro para la organización. ¿Saben qué? Hemos sufrido las consecuencias 20 años después, 25 años después, porque toda esa enseñanza ha venido a las mentes de los que se formaron como obreros. Yo estudié en 4 universidades adventistas de teología, y todos mis profesores fueron a su vez formados por esas personas que recibieron su instrucción del personal de acreditación de los jesuitas. Y lamentablemente nuestra teología comenzó a ser contaminada. Ya lo había sido desde 1957, cuando Walter Martin y Donald Barnhouse comenzaron a introducir posiciones heréticas en la iglesia. Y la iglesia dijo que quería entonces revisar su teología, porque no quería que la siguieran considerando como secta. Así que comenzó a variar la doctrina sobre el santuario y otras cosas. Si ustedes quieren alguna muestra de lo que yo estoy diciendo, yo a continuación, a ver dónde está, quiero que alguien me sostenga aquí el micrófono para yo mostrar esto. Yo soy de la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. Está como a 50 minutos de Boston. Ah, bueno, bendición, estamos vecinos. Miren este periódico. La fecha es de... Dígase, exacto, dígase en español. Febrero 11, 2015, este mismo año. El periódico se llama Sentinel and Enterprise y tiene tirada para varios pueblos del área: Ashby, Fitchburg, Lancaster, donde está nuestra institución, en Leominster, Lunenburg, Towson, Westminster. Bueno, Lunenburg sirve para varios pueblos. Ustedes saben cómo se llama el colegio, la universidad adventista allá en el área, ¿verdad? Que está en Lancaster, en la Southern New England Conference. ¿Cómo se llama? Se llama Atlantic Union. Miren el titular del periódico en primera plana. Dice: el diablo está en los detalles de la unión del Atlántico. ¿Saben qué dice este periódico? Y aquí la parte de atrás continúa la información. Para la unión del Atlántico deben tratar nuevamente de reacreditar la universidad
porque el diablo aparece en algunos detalles. Aquí el artículo dice, entre otras cosas, que la comisión evaluadora constituida por cristianos que son los que acreditan la universidad, fueron recientemente a la organización para tratar de ver el pensum de la organización, de la institución. Y resulta que encontraron algunas cosas que debían ser cambiadas. La institución que acredita la universidad, que hasta ahora está cerrada, lo sabía, ¿verdad? El Atlantic Union College está cerrado. Pues para reabrirlo, la comisión evaluadora está compuesta por un grupo ecuménico. ¿Cómo? Ellos son los que evalúan. Sí, un grupo de cristianos son los que dan el permiso para que las instituciones adventistas funcionen. Y les dijeron, si ustedes quieren abrir otra vez el Atlantic Union College, tienen que revisar algunas doctrinas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, ustedes creen, por ejemplo, que la muerte es algo fugaz y que no habrá infierno permanente. Sí, la iglesia adventista cree que vamos a ser destruidos con fuego, porque así es que lo dice la Biblia. No, hay un fuego eterno. Y ustedes deben comenzar a enseñar eso en las universidades. No, pero vamos a reconsiderar eso. Y el asunto de la muerte tienen que reconsiderarlo. No, pero una doctrina nuestra es que los muertos nada saben. Bueno, pues la universidad sigue cerrada. Entonces la iglesia dijo, vamos a reconsiderar el asunto y vamos a ver qué pasa más adelante. El artículo dice que están buscando otras gentes para que lo acrediten. Sin embargo, la situación es que quien da el permiso, como dice aquí el periódico, para que nosotros funcionemos, no es la unión, no es la división, es un grupo ecuménico. Hermanos queridos, ustedes saben qué está pasando ahora. Hay algunos dominicanos aquí, yo creo, ¿verdad? Hay unos cuantos. Un pastor amigo me acaba de llamar y decirme, Robles, en el gran problema que estamos metidos aquí en Dominicana. Y yo me dijo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. La presidencia ha mandado a la Unión Dominicana una carta diciendo que el nuevo año escolar para los niños, que comienza ahora en septiembre, viene totalmente modificado. Y ya la iglesia le habían dado 2 años. Las escuelas y los colegios adventistas, en vez de ser regidos por la asociación, como siempre fue, hace un tiempo que los está rigiendo la unión. Pero ahora resulta que el gobierno está diciendo que todas las escuelas privadas pasarán a manos del Estado para ser dirigidas con el pensum, con las materias que le imponga el gobierno. Dice, y el problema es lo siguiente: ahora obligatoriamente, o nos cierran las escuelas, hay que enseñar acerca de la Virgen María, de la Virgen de la Altagracia. Hay que enseñar acerca de la cultura de los pueblos, de los carnavales. Eso es parte de lo que hay que enseñarle a los muchachos. Además hay que enseñarles situaciones sobre educación sexual, pero con un lenguaje muy vulgar y muy poco adaptable a la mente de los niños. Pero no solamente eso, el problema no se detiene ahí. El problema es que la nueva ley decenal de educación exige que las escuelas sean abiertas los sábados para estudiantes con problemas de aprendizaje. Si un jovencito no está bueno en las matemáticas, entonces va los sábados y las escuelas deben estar abiertas los sábados. Y dice que algunos pastores dijeron, le dijeron al presidente, la solución es, vamos a abrir las escuelas los sábados y vamos a enseñarle religión los sábados. ¿Qué solución más salomónica? Entonces, por ejemplo, Rafaelón, que nosotros tenemos al lado de la iglesia, el colegio, el sábado está pleno culto servicio, segundo servicio y todo allá. Pero al ladito, ¿verdad, Ronnie? Está el colegio abierto con los muchachos también tomando clases simultáneamente, enseñándoles religión. No, el peso viene elaborado ya. Así es que estamos precisamente en una situación bien estrecha. Porque la UNESCO, como van a ver más adelante, todo esto es una introducción para el material pesado que les voy a presentar. Es un apéndice de la ONU y es el organismo que rige la educación en toda Latinoamérica. Las universidades son acreditadas por un personal ecuménico jesuita. Así pasa en toda Latinoamérica y así también está pasando, como vimos, en los Estados Unidos. Eso no es una decisión particular. Usted no puede enseñar lo que quiera ni dar las clases los días que quiera. Porque el gobierno globalizado mundial
mundial implica que nadie quede atrás y que totalmente la ONU, dirigido por supuesto por el Vaticano, porque la ONU no es más que el títere, o sea, la marioneta que mueve los hilos de las instituciones del mundo, pero el gran titiritero está en el Vaticano y el titiritero mayor es el diablo. Así es que así, con esa escala están funcionando las cosas. Yo quiero, hermanos, hacerles también una aclaración en el sentido de, bueno, vamos a ver tal vez algunas imágenes de aquí ¿no me está dando cambio acá? Ya, ok. Miren, esta dama, Hillary Clinton, ustedes saben, hasta ahora se postuló para la presidencia por el Partido Demócrata, ¿no es cierto? Bueno, está siendo la favorita hasta ahora en la carrera por los demócratas. Obviamente tiene que ganar en su partido para luego ser la candidata por su partido, pero hasta ahora es la favorita. ¿Qué pasaría si esta dama gana la presidencia? Ella ha dado unas declaraciones muy interesantes y allí está dando las declaraciones y está diciendo ella lo siguiente. Vamos a ver si podemos leer. Los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse